que estoy encantada de estar aquí. Y claro, yo soy profesora de universidad y estoy siempre enfrente de alumnos. Y la verdad es que ahora estoy fuera de mi zona de confort. Yo con la gente de 18, 19, 20 años que tienen ganas de aprender, porque la gente que estudia ciencias biomédicas, bioquímica y biología están muy motivados. Tengo que utilizar ciertos recursos, pero cuando estoy enfrente de asociaciones de pacientes o de pacientes, no estoy en mi zona de confort. Y además son gente con mucho criterio, por intereses muy importantes en su familia, son gente que ha leído mucho, que ha estudiado mucho y que sabe mucho de enfermedades raras. No pasa nada. Y sabe mucho de enfermedades raras. Por tanto, tengo que esforzarme específicamente para poder enseñar qué es lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Yo soy uno de estos grupos de los que ha hablado el doctor Laponcina. Pablo ha presentado, bueno, pues tenemos muchos grupos. Hay grupos en hospitales, hay grupos en la universidad. Yo soy uno de estos grupos de universidad que hacemos investigación básica. Entonces me vais a permitir, he puesto un pequeño vídeo en la siguiente diapositiva. A ver si, pasando la diapositiva, a ver si soy capaz de clicar. Esto es lo que nos dedicamos. La visión es uno de los sentidos más importantes para el ser humano. Sin embargo, algunas personas están privadas de este sentido. Una de cada 3.000 personas padece distrofias hereditarias de retina. Este es un vídeo muy cortito que hicimos dentro de nuestro grupo con mis investigadoras, personas que están trabajando conmigo. Y como ella ha dicho, estamos trabajando en enfermedades que causan ceguera hereditaria, distrofias de retina. Y como vamos a ver, es un conjunto muy grande de enfermedades. Entonces, bueno, la retina, todo el mundo sabemos pues, que forma parte del ojo que está detrás y, de hecho, es un tejido neuronal. Cuando se desarrolla la parte del cerebro en el feto, en el embrión, hay una pequeña parte del cerebro que hace dos copas que saldrán hacia el exterior que formarán la retina. O sea que es una parte de nuestro sistema nervioso, pero que está directamente en contacto con el exterior. Y evidentemente la luz tiene que atravesar todas estas capas neuronales y llegar hasta el final, en el final donde hay unas neuronas muy especializadas, llamadas conos y bastones, que son células vivas evidentemente, pero que tienen aquí en la parte que sería más apical, una región donde están muy compactada muchas proteínas, entre las cuales están las que reciben los fotones de luz y son las que nos permiten ver cuando hay muy poca luz en blanco y negro. Todo el mundo por la noche, si ve, sabe que no ve muy bien, pero puede distinguir formas y no ve colores, tampoco puede leer. Mientras que los conos son otro tipo de fotorreceptores que son capaces de captar fotones de distinta longitud de onda, por tanto nos dan la capacidad para ver colores y además necesitan mucho input de energía, por eso solo cuando hay mucha luz pueden excitarse y nos dan esa agudeza visual, la capacidad de leer, la capacidad de ver detalles. Bueno, pues como es un tejido neuronal, si no funciona correctamente, las neuronas mueren. Y si se van muriendo estas neuronas, estos fotorreceptores, nos vamos quedando ciegos. Hasta que llega un punto en que pues ya no vemos nada. Pero la manera en cómo se mueren estos fotorreceptores y la velocidad a la que lo hacen determina que hay enfermedades distintas. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos. Nos dedicamos a un montón de enfermedades que parecen distintas, todas afectan a la retina, pero como los humanos somos animales visuales, enseguida nos damos cuenta si el problema es que cuando parece que hay poca luz, dejo de ver, o al revés, no puedo centrar bien y no puedo ya distinguir, no puedo leer. Son distintos los fotorreceptores que estamos viendo. En un caso son los bastones, en el otro los conos, la manera en que progresa es distinta. Entonces, como genetista, yo me dedico a la genética, lo que nos interesó era conocer qué genes estaban aquí implicados, dónde están las mutaciones que causan esta muerte de los fotorreceptores. Hasta el momento conocemos más de 200 genes causativos y, aunque es una enfermedad, son todas ellas enfermedades raras, si las vemos en conjunto afectan a una de cada 3.000 personas. O sea que dentro de las enfermedades raras son relativamente frecuentes porque hay muchos tipos distintos. Así que en nuestra pregunta, yo me dedico a la investigación básica,
primero nos dedicamos a encontrar genes y encontrar el diagnóstico, nosotros nos centramos primero en todo el diagnóstico, pero una vez encuentras qué gen está mutado en esa familia, la pregunta siguiente que nos planteamos como genetistas, como científicos, es ¿por qué? ¿Qué pasa cuando esta instrucción genética, cuando este gen está mutado? ¿Por qué que solo falle una única proteína causa la ceguera de esa persona? Porque solo si sé el por qué, podré algún día encontrar algún tipo de terapia. Esto es un ejemplo muy fácil. Yo me levanto por la mañana, me voy a lavar la cara, abro el grifo y no sale agua. Bueno, ¿por qué no sale agua? Puede ser porque esté el grifo estropeado, puede ser que sea la cañería que llega a mi casa, o puede ser que sea una avería general. Si yo llamo al fontanero, me dirá, oiga, ¿usted solo no tiene agua en el lavabo? ¿O en la cocina sí o no? ¿Usted sabe si sus vecinos tienen agua? Porque claro, no es lo mismo. Si es un problema mío y del grifo, se cambia el grifo. Si es un problema de una avería general, hay que hacer otras acciones. Eso es el diagnóstico. El diagnóstico me dice dónde, pero no me dice el por qué. Y esa es nuestra pregunta actualmente. Y para responder a esta pregunta, tenemos varias cosas. Primero me vais a permitir una cosa que siempre explico, y es por qué hay tanta gente que tiene problemas de visión, de retina. ¿Por qué es tan frecuente? Y es tan frecuente porque resulta que cuando miramos las distintas poblaciones humanas, por ejemplo los europeos, alrededor de un 40%, es decir, en esta sala seguro que hay bastantes personas, son portadores de una mutación en uno de estos genes que causa ceguera. Solo que como hemos heredado de padre y de madre, solo tiene la mutación en uno de ellos, son heterocigotos. Pero claro, no lo sabemos. Entonces, dependiendo de con quién tengamos hijos, puede ser que también tengan una mutación en el mismo gen. Y entonces sí que se causará la enfermedad. Pero es muy, muy habitual. Todos somos mutantes. Todos tenemos mutaciones. Y en los genes de retina, particularmente, pues alrededor de la mitad de nosotros. O sea, unos cuantos. Esta sería la retinosis pigmentaria clásica. Esta sería, como ve, un ojo normal. En cambio, un paciente con retinosis va perdiendo la visión periférica y va perdiendo la visión nocturna, porque se mueren primero los bastones que son los responsables de este tipo de visión. Tienen una constricción del campo visual, cada vez es más profunda, hasta que llegan también a perder la zona de los conos y por eso se vuelven ciegos. Pero hay otras enfermedades de retina. Así que nosotros lo que hacemos es intentar comprender la función del gen y para ello buscamos modelos. Modelos porque no puedo ir al paciente y no le puedo decir, mire, ¿sabe qué? Le voy a sacar su ojo porque quiero saber por qué se está volviendo ciego. Pues seguro que si hago esto, evidentemente, lo voy a dejar ciego del todo. No puedo acceder a la persona. Tengo que buscar algún modelo que me permita estudiar esa enfermedad. Y nosotros utilizamos distintos tipos de modelos, hemos utilizado Percebra, pero actualmente estamos centrados en ratones, como os voy a enseñar, y también en organoides de retina, que aquí he oído que estaban interesados. Solo si sé por qué y qué pasa, podremos intentar diseñar una terapia. Llevamos bastantes años con esto y empezamos pues, primero estudiando células en cultivo, pasamos rápidamente al ratón y ahora estamos combinando ratones con organoides humanos, en los cuales se obtienen a partir o de células de paciente o de otras células, se manipulan genéticamente si no tiene la mutación para que la contengan y hacemos dentro de la cápsula de Petri una mini retina. No es idéntica a la humana, o sea, no es idéntica a la que tenemos en el ojo. La que está en el ojo está conectada con el cerebro, pero tengo lo más parecido a una retina humana en una placa de Petri. Y ahí puedo estudiar muchas cosas con las neuronas. Hemos creado nuestros modelos en ratón mediante las técnicas de CRISPR, que son técnicas de edición genética muy precisas, que por tanto nos han permitido manipular genéticamente los genes de ratón para generar mutaciones parecidas a las humanas. Por ejemplo, como estamos estudiando un gen llamado LR2E3, que es un gen que interviene en la diferenciación de conos y bastones, hemos logrado ver que dependiendo de las mutaciones que generemos en el ratón, pues tengo una retina que está distinta. Esta sería la normal
Esta es una mutación que es la que se parece más a la retinosis pigmentaria y esta otra es otra mutación distinta que se parece más al síndrome de Conos-S. Y por tanto, hemos caracterizado la retina a nivel estructural de estos ratones, viendo qué deficiencias y alteraciones tienen. Lo hemos estudiado también a nivel de microscopía electrónica, viendo que realmente pues, los fotorreceptores están muy desorganizados, por tanto no están funcionando correctamente, y evidentemente hemos mirado si ven estos animales mediante electroretinogramas, y cuando son jóvenes algunos están afectados y otros no, dependiendo del modelo, pero luego cuando van avanzando en la edad, igual que sucede en los humanos, la enfermedad progresiva, van perdiendo la visión. Y por tanto, nosotros creemos que hemos generado modelos en ratón, tanto de retinosis como del síndrome de Conos-S, causados por mutaciones en este gen. Tenemos el modelo, parece que funciona. ¿Y ahora qué? Bueno, el siguiente paso que estamos haciendo todavía no está publicado. Hemos cogido esas retinas de ratón, las hemos diseccionado de manera que hemos cogido célula a célula, cada una por separado, y hemos secuenciado sus ARNs mensajeros, es decir, qué están expresando, qué instrucciones genéticas están funcionando en cada una de estas células. Nuestra hipótesis es que están funcionando mal los conos y los bastones, pero queremos saber a qué nivel. Y para ello necesito hacer un zoom in, tengo que ir dentro de la célula a ver qué pasa. Y estamos viendo que realmente las poblaciones de conos son distintas, estamos viendo señales que me están indicando que no están funcionando correctamente, y lo mismo con los bastones. Y cada uno de estos puntitos que estáis viendo aquí, cada uno de estos puntos es una célula. Y veis distintos colores porque están agrupadas según en qué se parecen y en qué no se parecen. Entonces ahora puedo comparar qué le pasa a cada célula del ratón normal con cada uno de estos modelos para ver más finamente qué es lo que no está funcionando. Estamos en este punto, está siendo bastante interesante, pero bueno, tenemos que avanzar todavía. O sea que para este gen estamos a este nivel de profundidad. El que os voy a presentar ahora, quizás el más avanzado, este es un gen llamado CERCA-L, al cual le tengo mucho cariño porque se descubrió en mi grupo, uno de mis doctorandos, bueno, codirigiendo con la doctora Rosa González, descubrió este gen. Este es un gen que además es bastante frecuente en la población española. Es un gen de herencia recesiva, es decir, que solo si heredas mutación por parte de padre y de madre, pues el gen deja de funcionar porque ninguna de las dos copias está bien y entonces causa la muerte de los fotorreceptores. Y es un gen que es casi una pesadilla, es mi amor y mi odio, porque es dificilísimo de comprender. Hemos llegado a la conclusión que es tan difícil porque estamos acostumbrados a pensar, mira, este gen hace esta proteína y esta proteína es la que recoge los fotones de luz. Vale. Este gen hace esta otra proteína que es importante para que la célula se mantenga derecha y tiesa, ¿no? Su estructura. Vale. Pero hay genes que tienen muchas funciones distintas, porque, en mi caso, os pretendo convencer, son sensores del estrés. Las células de la retina están muy estresadas, son neuronas, y reciben continuamente input de luz, y se estresan. Tienen sus mecanismos de resiliencia, porque se han seleccionado evolutivamente, si no nos volveríamos ciegos enseguida. Y nosotros creemos que este gen es un gen de resiliencia. Así que para poderlo estudiar, también generamos un modelo por CRISPR, deleccionamos el gen completo, sorpresa, no se puede deleccionar completo en las dos copias, porque no nacen ratones, es letal. En humanos no existe esa mutación, existen mutaciones puntuales, pero no la delección completa en homocigosis, así que hemos tenido que hacer inventos, pero bueno, tenemos un ratón en que su CERCA-L no está funcionando. Además, también hemos conseguido, gracias a la donación de pacientes, células de fibroblastos, de los cuales hemos obtenido las células pluripotentes inducidas, las famosas IPS. Esas son las que están en el biobanco. Una pregunta que se ha preguntado antes. Solo las células replicativas, solo las células madre o las células que pueden replicar como fibroblastos
pueden conservarse en un biobanco, pero no los organoides, porque el organoide está diferenciado y una vez lo has diferenciado tienes que estudiarlo y si no tienes que volver a empezar todo el proceso. Se puede congelar, pero no se puede luego descongelar, o sea que no se puede partir del organoide final. Sí que nuestras células de este paciente están en el biobanco. Y lo que hicimos aquí esto es una mini retina derivada de las células del paciente, que comparamos con las de una hermana suya totalmente sana para el gen del KL. Y ahora os voy a ampliar un poco. Esta sería la retina, mini retina de la hermana sana, y esta es la del paciente tras estrés. Nos hemos estresado con estrés oxidativo. Y todo lo que veis en rojo aquí es la respuesta al estrés. Las células de este paciente no resisten bien el estrés oxidativo y por tanto seguramente por eso sus neuronas de la retina, solo las de la retina, se mueren. También hemos hecho transcriptómica, estamos haciendo ahora más cosas. Hemos hecho metabolómica, comparando en el ratón y también en organoides. Estamos viendo que no están funcionando del todo bien las mitocondrias, que son las fábricas de energía, y esto nos da una cosa que es muy importante cuando haces investigación básica, que es un biomarcador. Nosotros ahora no necesitamos tener la retina dentro del animal para saber si va a haber o no. Yo puedo mirar en estas mini retinas, o puedo mirar en el ratón, qué pasa en sus células cuando las estresamos, porque tengo marcadores que me están diciendo está respondiendo el estrés bien o está respondiendo mal. Y esto nos va a abrir puertas, como vamos a ver al final de la terapia. Así que estos son neuronas de la retina de ratón, son células ganglionales, como veis son distintas, y lo que sucede es que cuando están estresadas, sus mitocondrias se rompen, son más pequeñas, no se pueden mover, no pueden dar suficiente energía y por tanto al final pues, terminan muriéndose. Esta es nuestra hipótesis. Las células tienen que decidir entre sobrevivir o morir y CERCA-L es el que está haciendo siempre el balance. Y si no tengo a CERCA-L, se deciden a morir en lugar de sobrevivir. Y ya por último, la última enfermedad que estamos atacando son ciliopatías, hay muchas distintas, nosotros solo estamos mirando una y de retina. Las ciliopatías afectan a muchísimos tejidos distintos porque el cilio es un elemento, un orgánulo celular, es importante en muchísimos órganos y en este caso no tenemos pacientes para el gen que estamos estudiando y lo que hemos hecho es al revés, coger IPS normales y por CRISPR generar la mutación. Y ahora estamos mirando qué pasa con su cilio. O sea que estamos en este proceso. Para aprender a hacer organoides de retina no es fácil. Necesitas más de 4 meses en que cada día has de estar mirándolas, cuidándolas, cambiándoles el medio y que no se te contaminen. Pero bueno, estamos en eso, hemos aprendido a hacerlo y tenemos un postdoc que acaba de venir del UCL, ¿no? de Londres. Y estamos muy encantados porque estamos en este proceso ya de diferenciación hacia la mini retina. Esta es una mini retina en el laboratorio y aquí os voy a enseñar la foto conforme de que hay conos y bastones. Estos puntos de luz que estáis viendo es un marcaje de marcadores específicos de conos o de bastones, por tanto tenemos lo que queríamos. Y ahora bueno, pues vamos a tener que analizar qué pasa por su actividad en la célula, ensayos metabólicos, etc. y transcriptómicas si hace falta. ¿Y todo esto para qué? Bueno, porque nosotros queremos llegar hasta la terapia, pero llevamos con este gen llevamos casi 20 años con el CERCA-L. ¿Por qué? Porque tenéis que saber muy bien qué pasa cuando no está, para poder saber qué pasará si vamos a intervenir. Esto es una imagen no de nuestro trabajo, esto es una imagen del New England Journal de terapia de precisión, es adición genética, están añadiendo aquí el gen está mutado por inyección subretinal. Aquí veis una aguja, aquí veis que está la retina y aquí dejan ir unos vectores víricos, que son virus adenosociados que contienen el gen terapéutico. Entonces, esto es en Estados Unidos se llama Luxturna,
y sabéis que es la terapia génica que está aprobada y es comercial. En Estados Unidos, cada ojo son $425.000, 850.000 los 2 ojos, ¿sí? Pero es comercial. En Europa lo está comercializando Novartis. En España, bueno, en Francia, en Alemania y en Holanda ya han pactado con el Ministerio de Sanidad cuánto va a costar cada inyección y para cuántos pacientes. Tiene que ser para un gen concreto, que es el RP65. Bueno, antes de llegar aquí, hay que... Bueno, esto es lo que os acabo de explicar de Novartis. Antes de llegar aquí, hay que probarlo primero con un ratón, o como mínimo en los organoides, y ver que esto funciona. Esto es añadiendo genes, pero también hay otras terapias que no son comerciales, pero ya se han aplicado en humanos, con CRISPR, por la misma metodología, subretinal, virus que llevan la técnica, las herramientas CRISPR. Se han probado en 3 pacientes de una enfermedad pediátrica, porque es la fibrosis congénita de Leber, y de estos 3 pacientes que estaban ya bastante avanzados, uno de ellos ha recuperado la visión. No todos, porque ya estaban muy avanzados, claro. Si se hiciera quizá en niños, se impediría el progreso. Así que ahí es donde estamos. Estos son lo que estamos ahora investigando. Estamos colaborando con el TGEM en Nápoles para diseñar virus adenosociados para tratar a nuestros ratones y para tratar nuestros organoides de retina. Para ver, porque ahora sabemos qué tenemos que mirar. Tenemos que mirar cómo responde el estrés, qué pasa con sus mitocondrias una vez le hemos puesto estos virus. Antes de llegar al paciente tenemos que saber que realmente estamos haciendo algo positivo y que estamos mejorando. A la vez, y este es un tema que a nosotros nos importaba mucho, la terapia génica es extraordinariamente cara y muy poca gente tiene acceso a esa terapia. Porque si no sabes muy bien qué está sucediendo, quizá podemos encontrar otra manera que no sea solo añadiendo el gen, dando medicamentos que sean muy específicos, en este caso para responder bien las mitocondrias. Quizá con eso no curaremos del todo, pero haremos que la gente no empeore, sino que se detenga en un estadio que todavía tiene calidad de visión. No hace falta a veces curar del todo, quizá lo que hace falta es algo mucho más barato, más accesible y que vaya enlenteciendo la enfermedad hasta que haya acceso a algo más. Porque al final, si mi progresión de la enfermedad haría que me volviera ciego a los 120 años, como seguramente no llegaré, al menos me moriré viendo. Estamos apostando fuerte por los organoides de retina. Son difíciles, pero creemos que complementan muy bien nuestra herramienta de ratones. Así que solo me queda presentaros a mi grupo. Somos un grupo pequeñito. Aquí tengo a mi postdoc, Serena Milgram. Esta es una postdoc Ciber. El Ciber paga su sueldo desde hace tiempo. Estoy encantadísima con ella. Es una neurocientífica excelente. Sin ella no podríamos hacer esto de terapia. Estas doctorandas, esta sería Izarbe, que ha trabajado con N2E3. Esta es Rocío, que está trabajando con CercaL. Y esta es Laura, que está trabajando con ciliopatías. Y ahora que tenemos incorporado Basilis sabe hacer organoides de retina. Y ahí que nos vamos todos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, a vuestra disposición.